Y seguimos, amigos y amigas de Alex Comunica, aquí en Madrid, conociendo ya no, porque a él ya lo conocemos, sino que vamos a charlar de nuevo con Francisco Javier. Él es experto en la aceleración de cambio vital y reconexión con el ser. Y viene a decirnos hoy, Dilo tú. el niño interior no existe. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Ya está. Ya está, se acabó. ¿Por qué dices? Francisco, gracias, bienvenido. A ti, gracias a ti. ¿Por qué dices nada que...? ¿Eh? ¿Por qué dices...? Porque todo el mundo está con el niño interior por aquí y por allá, que hay que reconciliarse con él, que hay que conectar con él. Hay muchos libros, conferencias sobre el tema, y ahora vienes tú y me dices, no, es que no existe. Sí, y lo sigo diciendo. ¿Por qué? Porque lo he descubierto, básicamente. Lo primero que quiero decir es que es mi visión, es lo que yo vivo, lo que yo estoy viendo, y profundo respeto a toda la gente que considera que el niño interior y la niña interior sí existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya esto por delante, profundo respeto. Si quieres te comento cómo empiezo a caer en la cuenta de decir, Sí. aquí hay algo que no funciona. Cuéntame eso. Aquí hay algo que no funciona. Todo empezó cuando fui de puta carambola. Perdón, es que digo palabrotas. No pasa nada. Bueno, aquí nos encantan las palabrotas. De pura carambola terminé en un parque Disney y dije yo, aquí iré porque no me interesaba nada. Pero cuando entré, se me activó una energía que yo reconocía de cuando yo tenía 6 años, cuando iban a venir los Reyes Magos. Y dije, esto es muy fuerte. Entonces se lo conté a un conocido que está mucho en todo esto de desarrollo interior y tal, y dije, fíjate lo que me pasó y qué mágico. Y me dijo, claro, el niño interior. Y ahí yo sentí una punzada, porque yo sentí que él me estaba disociando de una experiencia en presente con algo que yo dije, yo dije por dentro, ¿qué niño interior ni qué niño interior? El ganso que soy en Disney, pero niño interior. Y fue la primera punzada que me pegó. Y luego también lo vi muy claro con mi sobrino. Yo pasé una época muy mala hace muchos años y la única luz que yo tenía era un niño de 6 años que era mi sobrino, que le veía de vez en cuando, y era una pasada. Entonces, por circunstancias, dejé de ver a esta persona, a este niño, mucho tiempo, y cuando le volví a ver era un adolescente. Y fue también una caída de conciencia de decir, este niño ya no existe más que en mi recuerdo. Este niño. Entonces iban como puntos uniéndose, y luego en el trabajo que hago con personas veía gente que llevaba mucho tiempo trabajando en niño interior, pero seguían en las mismas. Claro. Seguían en las mismas y seguían en las mismas. Y yo decía, les preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas con lo del niño interior? Pues no sé, llevo tantos meses, tantos años. Y yo decía, ¿no os dais cuenta que hay algo que no está funcionando? Mi experiencia, afirmo, que no existe, que es una entelequia y es un despiste por propia experiencia, porque es pasado, y el pasado no existe. Lo que hay son seres humanos adultos, que sí es verdad que podemos tener algunos, o pueden, yo me he ido actualizando, me he ido ocupando, se pueden tener determinados aspectos infantilizados o no desarrollados, no madurados, pero lo que se llama el niño interior, mi experiencia directa es que es algo que aleja y despista más que acerca y profundiza en el presente. Es un invento mental que no nos deja conectar. Sí, yo llegué a la conclusión de que es una lupa mental que no nos deja conectar, efectivamente, y que mantiene la energía en retroceso más que en un anclaje en el presente para lanzar hacia el futuro. Entonces, yo lo he visto tan claro que dije, fue cuando empecé a decirlo en las formaciones que hago, dije, porque además me salió un día en la formación, y yo me pongo con el wifi y un día solté, porque el niño interior no existe. Toma ya. Todo el mundo se quedó así. Y dije, y además os lo voy a explicar. Todo el mundo hizo así y caí en la cuenta, es muy sencillo. A lo que se llama el niño interior, o a lo que yo entiendo que la gente llama el niño interior, no es más que un recuerdo con una opinión en el presente respecto a ese recuerdo, una historia en el presente que se está contando solo de una manera y siempre de forma carente. Es que es como una estructura. Y
vale que es posible que haya algún paquete de emoción atascado a nivel celular que se libera, pero en lugar de ser un recuerdo, es una cosa, reconozco que es una cosa que me estoy contando en el presente, le cambio la historia, sin engañarme, le cambio la historia, y si me viene la catarsis emocional, la suelto, ¿qué niño interior hay? Lo único que queda es un adulto sano. Claro. 2 más 2, 4. Yo soy mucho de los pies en el suelo, fórmulas, todo tiene una técnica, pero todo. El amor tiene una fórmula, el pan tiene una fórmula. El amor tiene una fórmula. Todo, claro. Tú si sumas esto y esto y esto, te da esto, siempre. En el plano de la materia, pero no porque yo lo diga. Yo invito a que la gente lo experimente. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden, porque si no, estar aquí en el mundo de la materia sería una locura si no hubiese un camino. Desde mi punto de vista, la sabiduría, el truco está en encontrar ese orden y amoldarse. Porque hay tanta gente que lo pasa tan mal, porque está fuera de orden. Y esta les está puteando muchísimo la cabeza. Pero el orden habitualmente se asocia el orden con el orden mental. Es otro tipo de orden. Es un orden que todo funciona, quiero decir, yo como y digiero y luego defeco y las un plantas, orden natural. Sí, todo está en orden, el ser humano también, y su sistema mental debería estar ordenado. Pero está hecho unos grillos normalmente, porque no hay una... Hay mucha incoherencia. Sí, porque no hay una costumbre de aprender a leer, a escribir y a tener la mente en claridad, paz y serenidad. Pues mira, ahora que dices esto, estaba pensando yo, que quizás Francisco Javier tiene razón, el niño interior no existe, y te diré por qué. Porque yo llevo tiempo trabajando en el niño interior, pero te soy sincero, no evoluciono en aquellas cosas que se suponen que ya no deberían pasar con un niño interior sano. Sigo cogiendo berrinches igual, me cabreo igual, me frustro igual. 2 más 2, 4. Lo que me estás diciendo, yo te digo, claro, normal, porque no está ahí, no está donde se está enfocando. He comprobado que muchas veces las personas que estáis trabajando el niño o la niña interior, hay un sustrato, no digo que sea tu caso, hay un sustrato subconsciente de yo inferior, carencia. Podría ser. Lo que me han hecho, y es lo que hemos dicho al principio, es un dale a la matraca que tenemos que comprobar que algo no está funcionando. Necesitamos al ser humano en presente, aquí y ahora reconocer determinados asuntos ahora y ver cómo podemos movilizar la información ahora. Pero es que eso no existe. Es una historia que nos estamos contando de determinada manera. ¿Sí? Mientras venía, yo afirmo, el test de kinesiología, famoso, si alguien no sabe lo que es la kinesiología, porque a veces me encuentro que no lo saben, tú sí, estoy seguro. Sí. Efectivamente, es ese test muscular, lo digo por si hay alguien que no controla, es ese test muscular, la biología es súper inteligente, donde si el subconsciente reconoce una verdad profunda, hay fuerza, hay vitalidad, pero si el subconsciente no reconoce la verdad profunda, no hay vitalidad. Entonces, a veces, para quien nunca ha visto esto, parece ciencia ficción, pero es alucinante. Entonces, yo afirmo que las personas que dicen, yo estoy trabajando al niño interior, afirmo que si se les testa kinesiológicamente, hay debilidad. Sí, que hay debilidad, sí. Estoy seguro yo también. Y si al instante después dicen, más ahora mismo me ocupo de todo esto que yo estaba llamando el niño interior, afirmo que empieza a haber fortaleza. Lo afirmo. Y si no, que quien haga estas cosas que lo pueda probar. Pero entonces, ¿cómo trabajamos aquello que se atribuye al niño interior? Bueno, habitualmente el niño interior, cuando está hecho unos zorros, pues ¿qué pasa? Nos falta vitalidad, nos frustramos con mucha facilidad. Bueno, son los síntomas típicos del niño interior que no se siente amado, que se siente abandonado, que se siente rechazado. Entonces, ¿cómo trabajamos aquello que ya no es el niño interior? Claro. Pero es que no es el niño interior, es el adulto. El adulto. Que siguen esas historias. Claro. Mira, hay un ejemplo que no tiene que ver con el niño interior, pero yo lo he visto muchas veces. Pero se puede extrapolar. He conocido varias mujeres que han sido objeto de violación o mujeres que han sido objeto de abusos infantiles. El hecho es el mismo. Entonces, hay dos perfiles mayoritarios. La mujer que no levanta cabeza de estas experiencias y la mujer que lo cuenta, literalmente, que lo cuenta como si le hubiese ocurrido a otra.
eso no depende de la experiencia del pasado, ocurrió como ocurrió. Con esto yo no estoy negando que no, yo no estoy negando que no pueda haber experiencias absolutamente terribles en la infancia. Pero es el presente, esto lo dicen todos los sabios a lo largo de la historia, es aquí ahora donde yo puedo resolver a través de la herramienta mental que ocurre aquí y ahora. Entonces no hay un niño interior que... No, es un adulto que todavía sigue en aspectos infantiles que no ha desarrollado ahora. Todo pasa por el reconocimiento, reconozco que esto es así, no como a mí me gustaría, como me hubiese gustado, como hubiese preferido, como... No, hay un reconocimiento. Esto es técnico, luego hay que ponerse a hacerlo, pero reconozco absolutamente y además no es intelectual. A mí se me da muy bien saber si la persona está conectada o está en la cabeza. Entonces, básicamente es un reconocimiento celular de reconozco que esto es así, lo acepto, no dejo de pelearme, porque también muchas veces hay un punto subconsciente de que hay una pelea con lo que ocurrió. Es técnico, 2 más 2, 4, es imposible resolver, porque como sigue siendo el niño que no existe, el adulto no termina de responsabilizarse. Pero es una entelequia mental distribuida por el mundo espiritual, esta y alguna más puede haber, que no está funcionando. Porque si a mí llega alguien y me dice, yo es que, bueno, he estado trabajando en el niño interior, bueno, estoy niquelado, estoy perfecto, lo hice así, tal cual, y digo, pero como es una persona y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, más todo lo que voy viendo, es como decir, ¿no os dais cuenta? La pregunta interesante, y lanzo la pregunta, yo no sé si tengo la respuesta o sí o no, no lo sé. La pregunta interesante es por qué, si esto fuese así, que yo no lo afirmo, aquí que cada quien investigue, y con todo el respeto para quien cree que sí es así, la pregunta sería, si esto no es así, no es cierto, ¿por qué está tan difundido? ¿Y por qué se le sigue dando tanta bola? En el mundo espiritual y de desarrollo interior. Entonces, este tipo de preguntas a mí me parecen muy interesantes, yo me las hago y ahí se me abren como caídas de ficha o revelaciones o darme cuenta de cosas, de decir, es que igual el mundo espiritual también está muy contaminado de creencias y de asuntos que no son ciertos, que son egoicos, que son de la mente intelectual, y de dónde surge todo esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué se sigue dando a la matraca y a la matraca? Entonces, a la gente con la que yo trabajo, cuando le solté, el niño interior no existe, unas caras así como diciendo, claro, eso es lo mínimo que yo digo en mis formaciones, ¿no? Esto no existe tal y cual. Y cuando les dije, mirad, esto es un recuerdo, una opinión, una historia que te cuentas de una manera y un paquete emocional que se catartiza y ya está. Todo el mundo lo entiende y todo el mundo dice, oh, y es como que encuentran una llave. Y las personas con las que trabajo desde este prisma, desde esta óptica, se dejan mucho de niños interiores y niñas interiores porque, lo sigo diciendo, desde mi punto de vista y mi experiencia es algo que despista, se centran en el presente y empiezan a madurar ya los aspectos infantiloides que todavía están manteniendo en cuerpos de adultos, pero ahora. Ni en el pasado, ni no. Defíneme aspectos infantiloides. Pues lo que para reconocerlo. Lo que acabas de decir tú. Pillas una rabieta teniendo una edad adulta. Yo he estado ahí, Quiero decir, pillarse una rabieta, o ponerse triste, o no sentirse amado porque una persona no me está reconociendo, cuando no me doy cuenta que si no me reconoces porque hay un ego ahí, pero no es un ser iluminado, un sabio, que es lo que le digo también a toda la gente con la que trabajo, es que con mi padre y mi madre no me reconocen y tal, y digo, ¿no te das cuenta que no es ni tu padre ni tu madre, que es un ego en ellos? ¿Cómo te van a reconocer si no pueden hacerlo? Entonces vas a seguir enganchada toda tu vida. Yo soy mucho de los pies en el suelo, de ver qué no funciona, por qué no funciona, y vamos a ponernos a hacerlo. Entonces, todo lo que tenga que ver, desde mi punto de vista, con toda la paleta del yo inferior, enfado, rabietas, cabreos, imposición, manipulación, son aspectos infantiles que no se necesitan, desde el ser no se necesita nada de eso, solo lo cree el ego, y el ego es muy infantil. Entonces, desde mi punto de vista, y yo no quiero ofender a nadie, el niño interior a mí me parece una idea de lo que yo llamo espiritualoide. Yo le pongo este término, que no es tan espiritual, es espiritualoide, es como estoy en todas estas cosas, porque también conozco mucha gente que lleva muchos años de desarrollo interior y espiritual, es el perfil que me llega, y yo me sorprendí, yo no esperaba esto,
pero hay mucha gente sin sentido vital y vacío interior. Muchísima. Entonces digo... Y parece que y cuanto más se meten, Exacto. más vacío sienten. Exacto. Entonces, o más incoherencia perciben o están en sí mismos, porque lían más la madeja. exacto. La madeja se lía. Por ahí no es. Porque es todo mental. Exacto. Al final. Por ahí no es. ¿Y por dónde es? Te lo dije la última vez. Para mí lo prioritario, lo primero que empiezo a entrenar, yo lo que hago son entrenamientos, porque si no, no he descubierto. Yo he hecho cursos que a mí no me han servido de nada. Y yo hice cursos que no servían de nada. Vamos a entrenarnos. Entonces, lo primero que hago es, vamos a buscarnos la vida para ver cómo salís de la cabeza y bajáis al cuerpo y vivís desde el cuerpo y la conexión celular, que es la que está en conexión con el subconsciente. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Porque de la cabeza no me fío ni un pelo. Y tampoco me fío ni un pelo de lo que decís. Me fío 1000 veces más del lenguaje corporal que está expresando la verdad, por eso la kinesiología expresa la verdad, y me fío 1000 veces más, que para eso yo sé lo que me ha costado, de lo que yo percibo en el campo vibratorio, que no de lo que cuenta la gente con la boca, que hay muchísimo autoengaño, muchísimo, en gente que lleva desarrollo interior y espiritual por un tubo. Entonces, y a mí es la gente que me llega. Y cuando llegan se quedan. Qué carita. Qué carita. Eso no quiere decir. Sí. Eso no quiere decir que Francisco Javier sea un tío adulto, el ganso que estáis viendo aquí. Eso no quiere decir que yo no pueda entrar en energías que en los niños y las niñas son absolutamente naturales. Eso no quiere decir que yo no pueda tirar de alegría. Eso no quiere decir que yo no pueda tirar de entusiasmo. Eso no quiere decir que yo no pueda tirar de estar aquí ahora y ahora lloro. Y ya he llorado, ya se me ha pasado y ahora ya me puedo reír. Estar fluyendo. O sea, todo lo que hacen los niños y las niñas, eso no quiere decir que un adulto no lo pueda hacer. Por supuesto, incluso una rabieta o enfadarse. Es una expresión. Exacto. Mientras se vaya necesitando. Porque también abogo porque, por favor, ubíquense en su interior como que no necesiten ya una rabieta. Una rabieta tiene una fórmula y responde a qué he hecho antes como para que se produzca la rabieta. Entonces, si sé lo que he hecho antes, yo esto lo he experimentado, puedo empezar a hacer otra ecuación para que lo que se dé no sea una rabieta, sea absoluta serenidad y digo, esto así no. Ya está. Y ya está. En paz y en tranquilidad y sin juicio. Porque entiendo que tú puedes estar aprendiendo. Es otra dimensión. Es que es otro nivel. Es otro nivel. Es otro nivel. Pero accesible, disponible. ¿Por qué no? Aquí estamos, vayamos a ese nivel. Porque ¿se tarda mucho en llegar a ese nivel? Desde mi punto de vista, no. Por eso trabajo en una cosa que se llama la aceleradora. Porque hay formas de hacerse donde va directo, va a la diana. La espiritualidad tiene que salir de la intelectualidad, que es donde está. Que es donde está, Que es donde está, en la cabeza. O sea, tiene que salir urgentemente, porque yo lo pongo en cuestión. Lo que es intelectual es espiritual, yo lo pongo en cuestión. Después de tanta experiencia que tengo, en mí, yo soy un cabezón. O sea, yo he sido un tío que lo que pensaba creía que era lo que sentía. O sea, que imagínate la vuelta que le he tenido que dar a toda esta historia. Pero también luego comprendí que me tocó vivir eso para comprenderlo muy bien y aprenderlo muy bien. Y luego no paro de trabajar con gente donde entran en enero y en junio es que son otras personas. Entonces, es verdad que hay una forma de hacerse, pero la gente sabe aplicar, pero lo primero es salir de la cabeza. Enero junio, que es un proceso de 6 meses. Más o menos. En principio sí. Luego puede continuar. Pero, y además muy intensivo, quiero decir, una vez al mes, pum, pum. Pero si hay una técnica, es lo que te digo, todo es técnico, todo sigue unos pasos claros y sencillos, en orden, si se comprende, fuera de la cabeza, y se vive. Entonces, yo me cuestioné, dije, toda la gente que está en desarrollo interior y espiritual siguen manteniendo límites mentales. Y un día me cayó la ficha o el 20 que dicen en México, y dije, mantener, no digo que no los tengamos porque si no, no podríamos evolucionar, pero mantener límites mentales, como tanta gente veo, ¿es espiritual? Mi respuesta, para mí, no, a mí no me ayuda. Entonces, cada límite que yo encuentro donde yo me engancho, Francisco Javier ya tiene un callo, ya tengo la aplicación bajada, donde, ¡fum!, como si no hubiese un mañana, y desde la forma que he descubierto de esto lo suelto ya,
No estoy dando vuelta, fíjate lo que me pasa. Que no sé qué. Cabeza, 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 Cabeza. cabeza. Práctico. Desde mi punto de vista, y esto también está muy cacareado, la espiritualidad si no es práctica no sirve. Y ya, pero ¿quién le hace práctica? Pero ¿quién le hace práctica? Claro, el tema es ese. Yo en mi vida, porque es que si no, y descubrí que la espiritualidad es muy de estar aquí. Hay que aprender a ser muy humano en la vida cotidiana, desde una dimensión diferente, no desde la tercera, que yo le llamo desde la personalidad o el yo inferior. Pero vamos, todo lo que han hecho todos los sabios y sabias de la historia en este planeta que nos han ido enseñando cómo se puede hacer, yo dije, yo me lo pido, yo sí me pongo. Esto no me funciona, esto tampoco, esto sí, voy a tirar del hilo. ¿Se puede? ¿Qué es lo que funciona? Descríbeme un poco cómo sería una sesión con Francisco Javier, este proceso de transformación que haces, acompañas a las personas. ¿Cómo es? Vale. Hay gente que llega a sesiones individuales. Entonces, no me lo apropio. Esto lo quiero dejar muy claro. He conseguido estar en un lugar donde se puede desaparecer, yo le llamo el terminal, y todo está al servicio de que algo ocurra. Y lo que ocurre es muy potente. Entonces, hablo que es muy potente porque no me lo apropio. Es algo que ocurre. Entonces, en una sesión individual, sencillamente, yo abro determinados canales. No siempre lo supe hacer, ni siempre lo pude hacer. Los abro primero en mí, igual que antes de llegar aquí, y los abro en la otra persona, porque me da su permiso. Entonces, sencillamente con su nombre, pues yo empiezo a entrar en contacto con el campo vibratorio de la persona en cuestión y empiezo a saber lo que está en su subconsciente. Yo, como establezco la relación vibratoria, es que somos equipo y que lo que la persona todavía no está pudiendo hacer viene a través de esta boca, pero que no es tanto mía. ¿Vale? Entonces, también yo reconozco que se activa una vibración que no es la tercera, de 3D. De 3D. Es otra vibración. Entonces también he descubierto, esto ocurre, o sea, que nos relacionamos a nivel subconsciente y por ósmosis, esto está ocurriendo, las neuronas espejo, todo esto. ¿Qué ocurre? Que yo lo hago conscientemente y a propósito. Entonces, ¡bum!, sube la potencia. Entonces parece que estamos hablando en la sesión, más yo estoy siendo guiado absolutamente de dónde, en qué puntos hay que ir tocando, y desde el minuto 1 vamos a la diana, y muchas veces vamos a la diana con gente que, insisto, ha estado mucho tiempo en desarrollo interior, más la vibración que se está moviendo, que yo la llamo de 5D, y entonces todo eso acelera los procesos muchísimo. Y algo ocurre que yo invito a la persona continuamente a salir de la cabeza, a bajar, a bajar, a bajar, y ahí es donde se puede trabajar a un nivel bastante profundo, porque el cuerpo trae memorias e informaciones que intelectualmente es inviable. Hay muchas mujeres que han venido con abuso infantil que no lo recuerdan. No lo recuerdan. Yo enseguida lo detecto, todo empieza a conducirse como para que vayan conectando, y ahí empieza a emerger la memoria. Pero muchas veces no ven ni la imagen, pero tienen la certeza de lo que ocurrió y lo liberan a través de una catarsis física emocional, jamás intelectual, porque ahí no está, porque ahí está la protección. Por eso yo no me fío del consciente de las personas, porque está controlado, y ya no solo por la persona. Ahí hay un mare magnum tremendo. Entonces he sido bendecido, tengo la suerte de poder acceder a otro nivel que no es el del mental más básico que está el control, y ahí puedo ayudar a la gente. Digo esto así, luego para el coche, como se me pare, ya puede venir la grúa a salvarme porque soy malísimo, o cocinando nivel supervivencia, y hay cosas que hago fatalísimas. Pero todo esto me enseña a poderlo experimentar. No, al revés, lo puedo experimentar y tampoco ha sido ahora, han sido muchos años, y entonces puedo ver que es que hay otra vía que no tiene que ver con una espiritualidad intelectual. Ese es el laberinto. Y casi todo el mundo está ahí. Haré una sesión contigo, Francisco. ¿Seguro? Sí. Vale. Ok. Vale. Ok. Te digo ok porque no suelo trabajar con personas que tengan una relación diferente a lo que es exclusivamente la laboral. Pero la información dice, vale, que venga.
Ahora no. No, obviamente. No. Ahora no, ahora no. Ahora no. No, pero lo haremos. Requiere otro marco. Te digo, a ver, ya también es cierto que todo lo que hablo en el programa procuro al menos experimentarlo. Procuro porque me gusta luego transmitir realmente. Sí, ya te veo. Sí. Pero me resuena mucho lo que me estás diciendo. Sí. Me resuena mucho. Me resuena mucho porque, claro, es como todos somos buscadores incansables, ¿no? Llevo muchísimo tiempo buscando, pero... Y sí, me puedo haber trabajado mucho y demás, pero aún hay cosas... Este es el asunto. Hay cosas que no están resueltas. Este es el asunto. Que no están resueltas. Y que se sigue dando vueltas y vueltas. Sí. Una razón tiene que haber. Una razón tiene que haber. Entonces yo soy de los de así, a por ella. Pero a por ella. Y la encontramos siempre. Pues lo haremos. Lo haremos. Francisco Javier, haces obviamente sesiones individuales, pero también grupales. Sí, ese es lo fuerte que hago, el entrenamiento grupal, sí. ¿Qué? Cuando se trabaja en grupo es diferente, individual, ¿no? En la se acelerada. produce una magia diferente, no sé. Sí. Es lo mismo. Sé que lo que voy a decir es rarísimo, muy raro, como a veces parezco yo, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, pero sí, completamente diferente. En el grupo nunca, voy a decir perogrulladas, pero yo lo experimento. En el grupo nunca es casual las personas que lo conforman, yo ya lo sé. Toda la gente que llega es por llamada, por resonancia. No se lo pueden explicar, pero sienten una llamada de que algo aquí sí. Yo atiendo a todo eso y al principio está todo el mundo, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? Está muy defendido, pero cuando ya se pueden relajar y se pueden tranquilizar porque ven lo que está ocurriendo, que solo les puede hacer bien, porque es muy potente, eso sí, o sea, no nos andamos con tonterías, es muy amoroso, pero siempre digo, esto es para adultos, esto es para quien de verdad quiere transformar su vida, no para seguir dando vueltas, tal cual, que también llegan estos perfiles y les digo, no te puedo ayudar, bye. Hay otros terapeutas, siempre digo, está la 3D, si quieres seguir ahí, vuélvete, pero yo soy un tipo neo fuera Matrix. Esta respuesta me recuerda mucho a la respuesta que daba mi padre. Mi padre fue terapeuta también. Ah, mira. Fue terapeuta. Y yo recuerdo que era muy drástico. Es decir, le llegaba alguien a la consulta, quizá pasaban 15 a 20 minutos, le decía, es que no te voy a poder ayudar. ¿Y es la forma de ayudar? No te voy a poder ayudar. Qué honesto, qué bien, qué sano. Sí. Qué sano. Entonces, bueno, pues sí, en el grupo se crea una energía muy potente, ahí se abren todos los canales y es verdad que hay un programa que además siempre me pasa lo mismo, es como una descarga, yo mismo pongo los nombres de los módulos y yo a veces me quedo como diciendo, ¿esto qué es esto? ¿A dónde va a llevar? Y luego lo flipo, como está con una inteligencia todo absolutamente armado. Y es verdad que hay un programa, pero no ha habido nunca dos grupos iguales, porque hay mucha intervención directa por mi parte, porque ahí empieza a movilizarse todo lo que se necesita y con el wifi pues empiezo a intervenir, pero son intensivos, o sea, es que es un domingo entero, desde por la mañana hasta por la noche, con pausas para comer todo esto. ¿Y son presenciales? No, antes sí. Antes sí. Antes de toda esa cosa que pasó, sí. Y creía que solo podía trabajar presencial por el tipo de trabajo que hacía y todo lo que... Y claro, al verme obligado a esto, dije, vamos a probar, porque si las individuales funcionan online, esto vamos a probar. Y como es vibratorio, es energético, funciona como un tiro. Funciona espectacular, si no, no lo haría. Si yo veo que no, no lo hago, porque estaría traicionando algo que es enorme, que no es mío, a lo que estoy al servicio de ello, absolutamente. ¿No? ¿Sesiones grupales que se hacen una vez al mes o sí. cómo funciona? Sí. Una vez al mes. Sí, suele ser un fin de semana o un sábado o un domingo y ya te digo, va increciendo y va a la diana de lo que es, a ver si lo sé decir esto, va a la diana de lo que es lo común de todos los seres humanos, que es donde todo el mundo está dando vueltas en el mundo espiritual, ahí vamos al meollo, más luego pues trabajo particularmente con cada persona, sabiendo que se están haciendo los espejos necesarios, que se están haciendo las relaciones necesarias y que no es casual quién está en ese grupo, como acabo de decir hace un momentito. Entonces se crea una magia que me trasciende. Mira, yo llevo años intentando dilucidar cómo puedo explicar lo que ocurre.
Y toda la gente que lo hace, la gente les empieza a ver cambiar en sus casas, sus familias. Dicen, ¿tú qué estás haciendo? Y hay siempre una respuesta, no te lo puedo explicar, hay que vivirlo. Y sé que suena así como quizá un tópico, pero es verdad, hay que vivirlo. Que vivirlo y experimentarlo. Exacto. Hay otra. Exacto. Y luego con el aliciente de que yo he hecho cursos y cosas que cuando terminaba me quedaba como huérfano, desamparado, y digo, ¿y ahora qué? Entonces, aquí no. Aquí es verdad que es cada mes y la persona podría decir, bueno, pues, ¿no se diluye el trabajo? No, porque todo se graba en audio, se entregan los audios, tienen una vibración específica y es un clásico. La gente que trabaja en los audios va... Y luego pues tenemos un grupo, una comunidad de aprendizaje privada, exclusiva, donde yo no le suelto la mano y entre módulo y módulo sigo interviniendo, aportando, respondiendo preguntas, lanzándole cuestiones, y ahí va creciendo, 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 y luego se crea, siempre pasa lo mismo, se crea una cosa familiar. Entre ellos y ellas se aman profundamente al final de los procesos, y eso es una pasada, poderlo ver, lo bonito que es. Y es un nuevo mundo. Y es un mundo nuevo. Esto es lo que te iba a decir. Y al final yo siempre lloro porque les digo, esto es un mundo nuevo, lo estáis haciendo. Y además es lo primero que les pregunto. Lo primero. Cuando no saben ni qué hago yo aquí o qué, siempre hago la misma pregunta. ¿Quién quiere un mundo nuevo? Siempre empiezo por ahí. Pero la gente no suele saber qué implica eso. Porque un mundo nuevo implica un humano nuevo. Y un humano nuevo implica una mentalidad nueva, que no puede ser la antigua racional, intelectual en la cabeza. No, porque nos ha llevado hasta aquí. Exacto. Eso nos ha llevado hasta aquí. Exacto. Entonces, pero qué bonita la coincidencia, que los dos lo hemos dicho a la vez. Mundo nuevo. Un mundo nuevo. Pero no una utopía realizable. Realizable. Y con los pies en el suelo. Es que si no, no se puede. Es que somos seres humanos aquí, en la encarnación. Y podemos vivir una sin existencia sublime. Exacto. Sin pajas mentales. Exacto. A mí me encantaría cenar con Jesús y preguntarle y verle y ver el tío que era, y que se echaba un eructo y que se rascaba la nariz y que pues sí, pues cuando tenía 22 años me encontré con esta crisis y tal. O sea, estoy seguro que sería un ser humano, muy humano. Y siempre he creído esto. Para ser muy espiritual hay que entender muy bien qué es ser plenamente humano. Exacto. Y para eso hay que tener una entrega absoluta. Y haber pasado por un infierno también, ¿eh? Ya. Haber sufrido. Esto no sé si es necesario. En mi caso ha sido así. Y... Es posible que no sea necesario, pero, hostia... Pero todo el mundo habla de ello, los grandes escritores, los santos, sí. La noche oscura del alma, el infierno, tal, no sé qué. Yo no sé, yo no sería quien soy hoy y no me cambio por nadie. No soy ni mejor ni peor. Pero no me cambiaría por nadie. Yo no sería quien soy si no hubiese pasado por ese infierno varias veces. Que llegué a conocer ya a Satanás y digo, hombre, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Hombre, colega. Por una cerveza, por algo. Yo no sé vosotros, pero a mí Jesús Javier me resona mucho. Ya me resonó en la primera entrevista, que de hecho os acordáis, lo entrevisté al día siguiente, ya lo invitamos a la tertulia. Hicimos una tertulia, sí. que estuvo fue interesante, una tertulia... Sí. Y por eso también, pues, hoy hemos vuelto a contar con él aquí en Alex Comunica en Madrid, en esta ruta que hacemos todos los meses por diferentes lugares de España. Cualquier cosa que necesitéis, información, apuntaros a las sesiones grupales, por ejemplo, que hace Francisco Javier, experto en aceleración del cambio vital y reconexión con el ser. Ahí tenéis su página web, franciscojavier.com con K. Francisco. Con K. Javier. Exacto, javier.com. Francisco con K, javier.com. Exacto. Ahí, cada vez que alguien quiere entrar en contacto conmigo, siempre le doy la web, ni correo, ni redes sociales, ni nada. Bien. Llega ahí porque ahí está todo y... Perfecto. Y ahí podremos contactar. Pues ahí lo tenéis. Muy sencillo. Francisco Javier, gracias por estar aquí. Es un placer hablar contigo. Siempre. Lo mismo te digo. ¡Pam! Sí, pum. ¿Agendamos sesión? ¿En serio? ¿Lo dices? Porque claro. Hombre, yo si lo digo, lo hago. Vale. Es que me resonaste mucho en la primera entrevista. Claro, pero ten en cuenta que a ti y a mí nos queda todavía una entrevista. ¿Quieres que lo hagamos después? ¿En la entrevista? Yo sobre todo por ti.
¿Sí? Es que yo no sé qué va a salir. Es que, mira, Alex, yo tengo mucho callo ya. Yo he perdido amistades, he perdido relaciones. Tuve que aprendí a hostias. Porque yo no sé qué información va a aparecer, pero si aparece, yo no me la puedo callar. Entonces, yo estoy encantado, ¿vale? Yo sí sé diferenciar, yo sí sé... pero tú verás, tú me dirás. Y yo no tengo problema en que me confronten y que me digan cosas, incluso que me dejen, ¿sabes? Ok, entonces tú verás. No tengo problema en eso. Porque ya te digo, mi padre, que también era muy buen terapeuta, también me metía mucha caña. Caña en el sentido de que me decía las cosas como eran, Ya. y a mí en aquel momento, hostia, me podía hacer daño o lo que fuera, pero me iba muy bien. Me iba muy bien. O sea, por eso no te preocupes. Bueno. ¿Cómo te contacto? ¿Cómo lo hacemos? Es que no tengo aquí la agenda y yo soy de agenda, además de la de papel. De papel. Soy un antiguo. Te escribo por la web o le pido... Ah, bueno, tengo tu teléfono que me has llamado, Claro, ¿no? mira, para mí lo ideal es por WhatsApp. WhatsApp. Tengo tantos días y Te digo tantas las horas. fechas disponibles, Exacto, las horas. eso me ayuda porque yo Y tú ya me dices, mira, tal, pam. voy mirando el Tetris y te digo, ¿qué tal Vale. tal día? Venga, lo hacemos.